Eh, Sin más dilación, voy a presentar a la siguiente conferenciante, que es la profesora titular, la doctora Begoña Fernández Rodríguez, que ha tenido la amabilidad de aceptar la invitación para formar parte de esta sesión. En primer lugar, quisiera agradecerle, tanto en mi nombre como en el de todo el equipo de Artium, el grandísimo trabajo que, como expusimos ayer, ha desarrollado en la coordinación de uno de los simposios de este primer macrocongreso, concretamente el simposio número 12, que es el de desarrollo sostenible, y que ha coordinado junto al excelentísimo catedrático Juan Manuel Monterroso, que tuvimos ocasión de disfrutar ayer de la conferencia que impartió también en la sesión de la mañana. Por tanto, profesor, antes de empezar, de nuevo reitero mi más sincero agradecimiento por la gran labor que ha realizado, puesto que, como comentábamos ayer, su simposio ha sido uno de los que más éxito ha tenido, cuestión que nos alegra profundamente y que esperamos, ¿por qué no?, pues poder volver a retomar y a llevar a cabo pues en futuras ediciones. Eso ya para empezar quisiéramos agradecérselo muy, muy personalmente. Y como les comentaba, voy a hacer una breve introducción del extenso currículum de la doctora Fernández, como de todos los conferenciantes. Únicamente podemos realizar una brevísima biografía, como ustedes pueden comprender. Como decía, es profesora titular del Departamento de Historia del Arte de Santiago de Compostela y miembro del grupo de investigación Iacobus. Sus líneas de investigación se relacionan con el arte medieval, la iconografía medieval, el patrimonio cultural, la protección y restauración de bienes culturales. Sus principales publicaciones giran en torno a estas líneas, especialmente a la del arte medieval y el patrimonio cultural. Igualmente, ha desarrollado estudios para la protección y conservación del patrimonio, como es el caso de Bayona, aquí en Galicia, y participado en planes directores de monasterios, como por ejemplo el de Melón, en Orense, San Martín Pinario, en Santiago, y San Vicente del Pino, en Monforte de Lemos. Actualmente dirige un proyecto de investigación nacional en el que participan 3 universidades y ha centrado en él el análisis de la afectación del patrimonio cultural por la construcción de embalses. Y la conferencia que va a impartir se titula Un largo camino hacia la sostenibilidad, progreso energético y patrimonio, experiencias del pasado para desafíos futuros. De nuevo, doctora, nuestro más sincero agradecimiento y, por favor, le cedo la palabra. Muchísimas gracias. Hola, buenos días a todos. Beatriz, permíteme que la llame por su nombre. En primer lugar, los agradecidos somos tanto el profesor Juan Monterroso como yo misma y, por supuesto, la Universidad de Santiago por habernos permitido poder coordinar un simposio o una presentación de estas características. Igualmente, antes de empezar la conferencia, quiero darles las gracias a usted, como a José Ángel Méndez por la organización del simposio. Sin su espíritu, sin su entusiasmo y su trabajo, esto que estamos haciendo hoy aquí hubiera sido imposible de realizar, con lo cual mi más sincera y cordial enhorabuena. Los que trabajamos en gestión durante un tiempo sabemos lo difícil que es esto y el esfuerzo que ha supuesto para usted, y tanto el profesor Monterroso como yo somos plenamente conscientes, correos de madrugada o domingos para contestarnos y permitir que esto sea lo que hoy estamos aquí. Cuando planteamos esta intervención hace una serie de meses, yo no me imaginé que el tema iba a estar tan de actualidad. Como usted bien ha comentado, y voy a empezar, si usted me lo permite, a compartir pantalla, si ustedes me lo permiten. Sí, por supuesto. Me imagino que la están ustedes visibilizando ya, ¿no? ¿Ven ustedes la pantalla? No, todavía no, profesora. Ahora sí. Momentos, sí, ahora sí. Sí, ¿verdad? Ahora sí, Bien, gracias. de nada, a ustedes. Bien, como yo decía que en el momento que planteé este tema, un largo camino hacia la sostenibilidad, progreso energético y patrimonio, experiencias del pasado para desafíos futuros, nunca me imaginé que el tema estaría tan de actualidad como está en estos momentos en nuestro país, en que debido a circunstancias políticas, digamos de alguna manera, cuando menos cuestionables o muy desagradables, hemos convertido una crisis energética en uno de los problemas principales que vamos a tener que hacer frente.
Bien, el tema, como usted bien ha indicado, forma parte del proyecto de investigación. Es una presentación, una breve presentación del proyecto de investigación que en estos momentos estamos desarrollando miembros de la Universidad de Santiago de Compostela, de la Universidad de Oviedo y de la Universidad de Extremadura, y que parte de un principio que más o menos está claro. Cuando hablamos de sostenibilidad, ¿de qué estamos hablando? Tradicionalmente el vocabulario se ha hecho una fuente de expresión que no muchas veces es comprendida por todos. Por eso, si ustedes me lo permiten, me gustaría empezar a reflexionar sobre la sostenibilidad. La definición de sostenibilidad es algo claro, es la necesidad de satisfacer nuestras necesidades, pero sin comprometer la capacidad de que en un futuro se sigan satisfaciendo de la misma manera que podemos hacerlo en la actualidad. Es decir, es preservar con actos del presente lo que las futuras generaciones van a poder obtener de nosotros. Y es aquí donde se establece el siguiente principio. La sostenibilidad apuesta por el progreso social y equitativo, un equilibrio medioambiental y garantizar el crecimiento económico de todas las poblaciones. Y es aquí donde tenemos el primer hándicap que en estos momentos está siendo muy importante y, digamos de alguna manera, fundamental para el desarrollo del mundo. Y este hándicap no es otro que el cambio climático. El cambio climático es en estos momentos un auténtico problema para una sociedad que, por un lado, se ha globalizado y, por otro lado, presenta una serie de aspectos comunes. Por acuerdo, los países ratificaron el Acuerdo de París del 2016, por el cual se comprometían a reducir las emisiones de los gases efecto invernadero para evitar lo que ya se estaba ocasionando, que era un calentamiento generalizado del planeta. Este calentamiento generalizado del planeta ha despertado todas las alarmas a nivel de la sostenibilidad medioambiental. ¿Por qué? Porque aunque los cambios siempre se han producido de una manera, digámoslo, paulatina y gradual, en estos momentos el índice de calentamiento de la Tierra se ha convertido en un peligro y está relacionado con la acción antrópica. Este peligro se extiende no solamente a las circunstancias medioambientales, sino también a los aspectos relacionados con todas las actividades y, por supuesto, parten de la acción antrópica, es decir, de cómo interactuamos con el medio. Este llevó ya en el 2009 a que la UNESCO planteara un documento que se titula Estudio de caso Cambio Climático y Patrimonio Mundial, que si bien hacía referencia, por decirlo de alguna manera, a los bienes declarados o reconocidos como patrimonio mundial, podría ser extrapolable a todos los otros bienes que integran nuestro patrimonio cultural, nuestro legado como sociedad a ese futuro. Bien, como decía, el objetivo de los países que ratifican el Acuerdo de París, que en estos momentos supera la cifra de 108 países firmantes de dicho acuerdo, es la reducción de la tendencia alcista del calentamiento global. Y esto no puede hacerse de otra manera que con la potenciación de las energías, de las llamadas energías verdes. Disculpe, profesora, perdón, es que no estaba segura si había cambiado de diapositiva porque llevaba un tiempo en la misma. Acaba de cambiar ahora, ¿verdad? Sí. Gracias, disculpe. Sí, perfectamente, disculpe. Gracias. Vale, no pasa nada. El calentamiento ha sido una tendencia, ya digo, que desde principios del siglo XX se ha desbordado. Tienen ustedes ahí el mapa interactivo diseñado, cómo las temperaturas han ido alterando la composición o alterando los parámetros habituales de nuestro planeta. De igual manera que
tienen ustedes en la zona inferior el cambio de precipitaciones que se ha producido. Esta alteración, el calentamiento global, no es, digamos, de alguna manera el cambio climático, es una consecuencia directa de este cambio y que se plasma en una serie de elementos. Una es el deshielo, la preocupación por la reducción de las capas de hielo, especialmente en la zona de Groenlandia y en la zona de la Antártida, que van a generar graves consecuencias para el equilibrio medioambiental del planeta, es decir, para mantener esa sostenibilidad. Esto viene de la mano de traerá la subida del nivel del mar. En estos momentos tienen ustedes ahí la ONU alerta del aumento acelerado del nivel del mar. Tienen ustedes ahí una fotografía de la plaza de San Marcos de Venecia con un episodio de agua alta. La mayoría de estas características, de estas inundaciones o de estos hechos van a ser muy frecuentes en la situación actual. De igual manera que la subida del nivel del mar amenazará nuestras poblaciones y nuestras costas de una manera, digamos, algo más que peligrosa, se produce el fenómeno contrario. Hace un tiempo el alcalde de Sacedón denunciaba el saqueo del país, del pantano de Entrepeñas y la expropiación que se había producido, la explotación masiva que se había producido. La fotografía por sí misma es lo bastante impactante como para tener en cuenta que un calentamiento global provocará una fuerte sequía que ya se reitera sucesivamente desde hace unos años en nuestro país. Uno de los episodios más graves tiene lugar en 2017 por causas naturales y otro se está produciendo a fecha de hoy combinada por esa explotación masiva de recursos energéticos. Junto con el deshielo, el crecimiento de las aguas o la sequía que hace aflorar muchos de los pueblos anegados por nuestros pantanos, tenemos una siguiente situación que también resulta muy preocupante. Los fenómenos, digamos, de alguna manera adversos que han alcanzado grandes magnitudes. Entre julio de 2019 y 2020, los meses de mayo, se había producido en Australia la mayor propagación de incendios forestales. Normalmente el invierno australiano duró más de lo que estaba previsto o de lo que habíamos conocido nunca. El invierno duró más de 8 meses en que una gran parte del país resultó gravemente afectado por una ola de incendios que fue totalmente incontrolable debido a ese calentamiento. De igual manera que en julio de 2021, otro fenómeno también de carácter totalmente, digamos, anormal, sacudió el centro de Europa en un momento, ya digo, que normalmente estas circunstancias no se daban. Las graves inundaciones que sufrieron los países de Centro Europa debido a las precipitaciones de carácter torrencial y a la inundación de los ríos produjo, como me imagino que la mayoría de ustedes saben, una gran pérdida no solo en costes materiales, sino también en vidas humanas. Junto a esto, tenemos que el compromiso que ha establecido España, reducir los gases efectos invernaderos que se producen por la quema de combustibles fósiles. Esto lleva a que Europa haya empezado a mirar a las energías verdes, a las llamadas energías inocuas. Y es de este campo donde destacan una serie de energías o donde más o menos vamos a tener que poner el acento. Por un lado está la energía eólica, la energía que se produce por la fuerza del viento con esos molinos que ya estamos acostumbrados a que estén presentes en nuestras montañas, en nuestros días y, cómo no, también en la superficie de nuestras costas. Otro tipo de energía que se potencia son las energías fotovoltaicas, es decir, la energía que
trata de captar la radiación solar para transformarla posteriormente en energía eléctrica. Y, por supuesto, la energía hidráulica. La energía hidráulica es una energía limpia, renovable y que tiene grandes ventajas. Sin embargo, lo que está apostando Europa, y esto es lo importante y lo que tenemos que apostar desde las autoridades, es por llevar a cabo, digamos de alguna manera, las minicentrales eléctricas. Instalaciones de pequeño tamaño que no alteren el curso natural de nuestros cauces fluviales o que no provoquen un elevado coste social. Pero estas energías verdes siempre positivas, llega un momento que en España no se hicieron así. España es prácticamente por no decir sin prácticamente el país de la Unión Europea que tiene más saltos hidroeléctricos en España. El impacto de estas obras es enorme, no por el carácter de para que ustedes me entiendan, de las emisiones que producen. Son energías limpias, son energías renovables, no generan residuos tóxicos. Pero, sin embargo, la monumentalidad y el impacto que generan sobre el territorio ha llevado a que estas grandes macroesculturas, adquieran un protagonismo en las últimas fechas que ha llamado cuando menos la atención. En estos momentos, me imagino que a todos les suena, por desgracia, lo que se ha producido con muchas hidroeléctricas este verano. Se ha producido por un lado, vaciado de pantanos y por otro se está produciendo un fenómeno que está al orden del día, que es queda derribados de pantano, parafraseando la frase que el caudillo decía con queda inaugurados de pantano. En estos momentos se está en un momento muy polémico y de ahí también parte quizás el análisis de este proyecto de investigación, que es que se está procediendo a revocar las concesiones de las empresas hidroeléctricas. Un ejemplo es la presa que se levanta en Toranes, que pertenece a la concesión del Júcar, que estaba siendo explotada por Iberdrola y que en estos momentos el gobierno no ha renovado su concesión. Esto implica que en menos de 6 meses Iberdrola tendrá que presentar un plan siguiendo los dictados y lo que establece el Consejo de Europa y la normativa de la Unión Europea para derribar la estructura y volver a recuperar el curso del agua y el curso fluvial del agua. Y ustedes me dirán, esto es algo puntual y yo estoy totalmente de acuerdo con ustedes, pero el problema es que en España tenemos aproximadamente más de 1.200 presas que son susceptibles de que este proceso sea también aplicable a ellas. Evidentemente, la presa de Toranes constituye un primer paso hacia esta reversibilidad de los aprovechamientos hidroeléctricos que van en contra de lo que se programa de cara a esa sostenibilidad ambiental. Las pancartas o las protestas que veíamos cuando se construían las presas, sin embargo, en estos momentos se están dando al revés. Fíjense, sin agua no hay vida. Es una protesta de uno de los pueblos que se beneficia con la presa y que garantiza que con ella puede regar sus cultivos, indicando un pueblo turolense implicando su rechazo al derribo y a ajustarse a lo que dicta el gobierno de España. El rechazo fue incluso más allá y esto es algo sobre lo que tendremos que reflexionar en los próximos años. El gobierno de Aragón proponía, lo tienen ustedes ahí, en abril de 2021 que para evitar el derribo de la estructura tal y como habría propuesto el gobierno, esta presa fuese protegida
como un elemento de patrimonio cultural. Esta protección se tuvo que anular un mes después debido a que se trata de un bien que tiene que ser gestionado por el Estado al ser un dominio público como son las aguas, y el gobierno de la comunidad autónoma no tendría competencias para llevar a cabo esta medida. No obstante, el indicio, el apunte del camino que se trata de seguir estaba ahí. Pero esta sostenibilidad va más allá. En los últimos meses hemos visto aflorar en nuestros pantanos estructuras que nos recuerdan a hace 40 años, a hace 50 años, cuando se llevó a cabo la desaparición de una gran parte de los poblados por la anegación de embalses y de presas. La gente fue obligada a salir de sus casas, muchas veces de malas formas y con malas medidas, para construir ese progreso que España necesitaba. En los últimos años, Iberdrola lo justificaba ahí, son todos titulares de prensa, es el mercado. Es eso, justifica Iberdrola para producir el vaciado de los embalses que permita generar energía eléctrica a altos costes. Igual que el gobierno chino vacía la última presa que anegó los pueblos orensanos. No es que el gobierno chino haya puesto, digamos de alguna manera, su objetivo en Galicia, por Dios bendito, entiendan ustedes, es que es el principal accionista de una hidroeléctrica portuguesa que tiene su represa, su embalse de uno de los pocos pantanos que explota Portugal desde el punto de vista hidroeléctrico en tierras gallegas. El comienzo de la historia es otra, parte de los primeros años del siglo XX y supone un gran coste. Pantano supone un elevado coste social. Los habitantes, como dije, fueron obligados con la creación de estos grandes mares interiores de España a abandonar sus poblados, a abandonar sus casas, a abandonar sus residencias y a trasladarse cuanto esto lo permitía así a nuevos enclaves urbanos, con independencia de que, ya digo, de que cualquier tipo de enclave podía ser objeto de estas medidas de abandono por parte de la población. Esto generó un gran, digamos de alguna manera, un gran coste social en una España que estaba marcada por un régimen dictatorial y que todavía hoy la gente que vivió aquello, que ya que hay pantanos que terminaron de realizarse en los años 90 en periodo democrático español, lo recuerda como un gran trauma. Obligar a la gente a dejar sus casas, a trasladarse, a dejar sus referentes y sus símbolos de identidad, nos lleva a reinventar esa identidad o, cuando bajan las aguas de nuestros pantanos, a realizar auténticas peregrinaciones para volver a ellos como símbolo, digamos de alguna manera, o como necesidad de mantener nuestros recuerdos y de reactivar nuestra memoria. Decía, y esto es algo que ya está escrito en una novela, el ingeniero del señor Ruiz, en la novela de López Pacheco sobre Central Eléctrica, no perderá el mundo nada porque estos pueblos desaparezcan de las tierras bajo las aguas del embalse. Esta fue ficcionada la política que se aplicó en España en un momento determinado. Política que también afectó a los monumentos o a los principales elementos patrimoniales y solamente en algún caso, cuando tuvieron la suerte, como es este de San Pedro de la Nave con el embalse de Ricoballo, fueron objeto de un traslado. Nuestros pequeños abusimbeles, nuestras pequeñas Atlántidas que vuelven a aflorar como exponentes y vínculos de nuestra memoria. El traslado con carácter monumental se llevó a un lugar también cercano con el fin de no desarraigar, como más tardará la UNESCO en las tierras egipcias, para evitar ese desarraigo que supuso, ya digo, la salvación de unos pocos o selectos elegidos, que no de todos, porque sería inviable para todos. Pero esta historia comienza antes.
Ni la construcción de presas es exclusiva del franquismo, ni España construyó presas bajo el mandato de Franco. La historia de la construcción de presas en España, de aprovechamientos de nuestros cauces, viene ya de los romanos. Tienen ustedes la presa de Proserpina proyectada en pantalla. Ellos hicieron los primeros acotamientos o las primeras utilizaciones del agua de nuestros cauces fluviales. En un segundo momento, ya a principios del siglo XX, estos aprovechamientos se relacionaron con la producción de electricidad. En un primer momento, pequeñas concesiones, puesto que la electricidad era imposible de efectuar un traslado. En un segundo momento, estas se fueron ampliando y generándose lo que se conoce como embalses de regulación, que permite almacenar una gran cantidad de agua y mantener una producción estable. Con lo cual se posibilitaría que tras la guerra civil y a pesar de ese periodo de autarquía que llenó de hambre, miseria y pobreza a nuestro país, fue más dura el periodo de posguerra que el periodo de guerra. España quedaba totalmente aislada al exterior. El régimen franquista y la dictadura que se instauró vio como una de las posibles fuentes de obtención de riqueza y de posibilidad de progreso era la generación de aprovechamientos integrales de nuestros cauces fluviales para dos cosas: para el aumento de la superficie de regadío, me imagino que a todos les suena el plan Badajoz, o para el aumento de la producción energética. Esto llevó a el aprovechamiento en cadena de nuestros ríos para aumentar la capacidad de nuestros pantanos, y a que Franco, por ejemplo, durante este tiempo recibiera, debido al gran número de pantanos que inauguró y que promocionó ampliamente, difundidos en la prensa de la época y en la prensa oficial, las inauguraciones en las que siempre asistía el caudillo, y que me imagino que mi compañero Juan Monterroso ayer les puso ya de manifiesto, con lo cual no voy a ir a hacer incidencia en esto, le llevó a granjearse el apodo popular de Paco el Rana, porque iba de pantano en pantano inaugurando. Junto a esto tenemos, digamos, de alguna manera, otra realidad, que es la que se produce en España y en estas presas. Estas presas, que son entendidas, aquí lo tienen en el discurso de inauguración del caudillo del pantano del Ebro, como el dolor de España se redime con estas obras hidráulicas nacionales, con este pantano y con lo demás que en todas las cuencas de nuestros ríos van creciendo, embelleciendo su paisaje y creando ese oro líquido que es la base de nuestra independencia. Sí, señores, de nuestra independencia, porque no hay independencia política si no hay independencia económica, y no hay independencia económica si no hay bienestar en nuestros hogares. En aras de ese progreso, de esa mejora de la calidad de vida, de esa imperiosa necesidad que España tiene de llevar a cabo una industrialización, se produce la única posibilidad de generar energía una vez que España está cerrada al mundo exterior, que nuestro país conserva, y que no es otra que la creación de embalses en nuestras cuencas. Eso hizo que el Estado promocionase, amparase, auspiciara, inspirara y todos los calificativos que ustedes les quieran poner la construcción de embalses en nuestras cuencas fluviales. Pero es una construcción de embalses que en Galicia tiene un carácter distinto. Galicia, si ustedes me lo permiten, por aquello de el terruño, es uno de los pocos lugares de España en que las obras no fueron promovidas por el Estado, sino que se creó un grupo de empresas muy reducido, en concreto 3 empresas que se destinaron a explotar los cauces gallegos y que a todos los efectos funcionaron como el propio Estado.
Y esto es una de las características o de las singularidades de Galicia. Hace unos años, hoy ya no, pero cuando yo me crié, cuando en Galicia se hablaba de electricidad, venía un nombre asociado y ese nombre era Fenosa. Fenosa no es otro que Fuerzas Eléctricas del Noroeste, una empresa que después de la Guerra Civil se crea para la explotación de los cursos fluviales gallegos, en concreto de la cuenca del Sil y de la cuenca que yo les vengo a presentar por una serie de características, digamos de alguna manera singulares. Yo hoy aquí les vengo a hablar de lo que sucede en un pequeño río que presenta unas peculiaridades, digamos, un tanto llamativas. El río Limia que tienen ustedes en la zona inferior de la pantalla es un pequeño río que nace en la provincia de Orense. Nace, por lo tanto, en suelo gallego y discurre a lo largo de aproximadamente unos 50 kilómetros por esa provincia. Es un río, por lo tanto, corto, que discurre por un terreno escarpado, poco adecuado para el desarrollo de la vida humana y que presenta una cualidad, que es un río transfronterizo. ¿Esto qué significa? Que recorre el norte del país vecino para desembocar en la ciudad lusa de Viana do Castelo. Bien, este carácter transfronterizo es lo que marca una serie de características propias. En el cauce de este pequeño afluente se abren tres pantanos, tres grandes embalses, y son importantes porque uno es el primero que Fenosa construye en nuestro territorio, y la razón de la creación de esa industria que yo les decía que da lugar a que es sinónimo en Galicia de electricidad será la creación de este embalse de As Conchas. As Conchas es un embalse que hoy consideramos de tamaño medio, para que ustedes se hagan una idea, de tamaño medio, es decir, no tiene unas grandes proporciones, y que se instala en el lugar que lleva su nombre. El nombre viene derivado de la composición geológica del río, que era un lugar en el que el río se volvía, digamos, de alguna manera estrecho y con una fuerte pendiente, y que facilitó en él, por lo tanto, la instalación de una pantalla para una presa. El embalse de As Conchas será el primero que se abre en suelo totalmente español, es decir, está dentro de la provincia de Orense y presenta, como ven ustedes aquí, una pantalla que constituye uno de los primeros embalses de regulación gallego de grandes proporciones, que presenta una pantalla de forma de arco. Es decir, presenta una pantalla de cúpula que es hecho por uno de los, digamos de alguna manera, de los ingenieros más sobresalientes del momento, un profesor de la Escuela de Hidráulica de la Escuela Superior de Ingeniería de Madrid, que se llama Enrique Becerril Antón Miralles. Enrique Becerril acepta el reto de construir un salto. Es una concesión que viene de 1910 y que en el momento que se constituye la nueva empresa, tras una serie de intentos fallidos, se le invita a acometer el reto de hacer un proyecto de creación de esta infraestructura. El ingeniero madrileño lo acepta, lo construye y lo pone en marcha, y en 1948 el proyecto se da por concluido. 1949, como viene siendo habitual, Franco inaugura el pantano y con la puesta en funcionamiento de su grupo eléctrico en la central. Este pantano presenta una serie de circunstancias, y es que en su anegación de terreno no invade, vamos a ser de alguna manera claros, un espacio excesivamente poblado por demasiadas comunidades, pero sí invade un territorio que es privilegiado desde el punto de vista de nuestro legado histórico.
El pantano das Conchas se levanta sobre una sección del tramo de la llamada Vía Nova. La llamada Vía Nova es una vía romana que unía la ciudad de Brácara Augusta con la ciudad de Astúrica Augusta. Es la vía última que se empieza a levantar bajo el imperio de los Flavios y que es una vía pública, es decir, construida por propios soldados romanos y que tenía una finalidad básicamente comercial. Es de las calzadas romanas que se levantan en Galicia, a pesar de que empieza en Portugal, en la ciudad actual de Braga, y remata en la ciudad leonesa de Astorga, es la vía más rápida de cuántas vías romanas se llevaron a cabo en Galicia, y por eso su finalidad era comercial, porque iba directamente de una población a la otra. Bien, el pantano de las Conchas inunda un tramo de esta sección. Como ven ustedes aquí en este mapa, esta es una foto del embalse de las Conchas. 3 puntos resultaron enormemente afectados y puntos que son puntos del patrimonio cultural: Pontepedriña, Aquiscus-Cuernes y la iglesia de San Juan de Baños de Landa. Pontepedriña es un puente tradicional que le permitía a los romanos saltar el río Letes. A consecuencia de la construcción del embalse y ante la cercanía o posibilidad de que el puente desapareciera, las autoridades españolas lo declararon, lo tienen ustedes ahí, monumento histórico artístico. A pesar de esta declaración, el puente está debajo del embalse. Lo que se hizo ante la imposibilidad de frenar el embalse, tienen ustedes aquí una imagen desde la pantalla de la presa en 1946, poco antes de construirse, fue llevar a cabo una intervención por parte de las autoridades de patrimonio para frenar el deterioro del mismo. Se llevó a cabo una consolidación a sabiendas de que el monumento histórico artístico quedaría debajo de las aguas del embalse. Actualmente, tras documentarlo, es decir, tienen ustedes aquí los dibujos que se hicieron para dejar una documentación formal, puesto que por la cercanía del puente a la pantalla de la presa jamás aflora por la profundidad que hay. Actualmente el puente, como digo, ha desaparecido, pero eso sí, no ha perdido la condición de monumento histórico-artístico. Otro de los puntos que tienen ustedes aquí es el campamento romano de Aquiscus-Cuernes. Este tuvo mejor suerte. A consecuencia de la bajada del embalse o del tamaño del embalse, hay veces que el campamento aflora. En estos momentos se trata, tienen ustedes aquí, de un campamento que servía para albergar a los soldados que trabajaban en la reparación de esa vía y en el mantenimiento de esa vía que había sido emprendida en la época de los Flavios. Las dimensiones del campamento son enormes, incluso van creciendo a medida que se van produciendo las excavaciones. Esto es lo que hoy está excavado y fíjense ustedes en el nivel del agua del embalse o por dónde va. Por un lado, los órrea, los lugares de almacenaje, los cuarteles, las letrinas, la casa de residencia del jefe o los hospitales, que son los encargados de llevar a cabo, digamos, de alguna manera la articulación de este espacio que era para albergar, ya digo, a los encargados del mantenimiento y de la construcción de la vía nova. Junto a esto también hay una mansio, es decir, un hospedaje para aquellos que vuelven a estar debajo de las aguas de ese embalse, para hospedar a aquellos que transitaban por la vía nova, o algo que últimamente Netflix ha puesto de moda porque han salido en una de sus series, como son las termas que ya eran utilizados por los romanos, que están en las inmediaciones de Baños de Bande para de alguna manera relajarse aquellos y tener una actitud de descanso. Junto a esto, ven este
espacio también ha sido declarado BIC por la Xunta de Galicia como zona arqueológica y presenta la peculiaridad de que parte de esa declaración afecta también a las aguas de este país. Estos son los declarados, pero junto a esto también se llevó a cabo, para contentar o paliar ese descontento social, una serie de traslados que no están documentados. La única referencia de traslado que figura es esta fecha que figura en el dintel de la puerta lateral. 1950. Los operarios de la propia empresa llevaron a cabo el traslado de esta iglesia, que era parroquial y que aparejó también el traslado del cementerio. Si esto es lo que sucede en el embalse que se encuentra en Orense, fíjense ustedes en el segundo. Traje esto porque presenta una peculiaridad que pocos ríos en España la presentan. El embalse del Lindoso, que es el segundo de los embalses que se abre en esta vía principal, puesto que hay otro en un afluente, que es el de Salas, el embalse del Lindoso presenta una segunda peculiaridad y ha empezado a estar muy de moda en las noticias. Esta segunda peculiaridad es que se trata de un embalse transfronterizo. Es decir, el embalse se encuentra en tierras españolas, pero la presa, el Salto, la Pantalla, se encuentra en territorio lusitano. Es esto lo que lleva a que este embalse se encuentre regido, al igual que otros, por la normativa internacional y por los acuerdos estatales entre España y Portugal, que rigen lo que sucede con este embalse. El embalse del Lindoso, no se crean ustedes que es tan antiguo, se pacta por Franco y Salazar en los años 50. En los años 68 se firma el acuerdo para hacer esta presa del Alto del Lindoso, que anegaría una parte del río Limia en tierras españolas. El problema de este anegar tierras españolas supuso la desaparición de las poblaciones que se encontraban afectadas por ello. Esta presa empieza a construirse, para que ustedes hagan una idea de lo problemático del tema, en 1985, 83, en un momento en que España ya tenía un régimen totalmente democrático. Las protestas de los vecinos, los encierros en la iglesia, dieron pie incluso a la creación de un documental que fue premiado en el certamen de los premios Goya, que es Los días ahogados, los días asolagados. Junto a esto y a estas protestas vecinales que llevaron a huelgas de hambre en los ayuntamientos, a encierros o a, digamos de alguna manera, o a transformaciones, supuso también lo que venía siendo otro lado. Esta iglesia, San Salvador de Manín, es la iglesia de Aceredo. Aceredo es el pueblo principal que ha empezado a salir en las noticias y que de alguna manera se ha convertido en protagonista involuntario de una historia y va a generar, teniendo, digamos de alguna manera, un protagonismo que nunca deseó. Si los vecinos fueron obligados a abandonar Aceredo, que quedó bajo las aguas del embalse, se negaron a dejar atrás su iglesia, San Salvador de Manín, y lo llevaron a la nueva ubicación en donde se establecía el nuevo Aceredo, porque era necesario reivindicar por medio del elemento de identidad del templo parroquial uno de sus símbolos o recuerdos de aquel pueblo que ya no volverían a ver, o eso pensaba. La iglesia de San Salvador de Manín tiene una cosa muy peculiar, que es uno de los pocos templos que ha tenido un doble traslado. En el siglo XVIII se cambia de lugar porque ha perdido parroquianos. Entonces se realiza un primer traslado y se instala del lugar que era donde se creó uno de los mejores ejemplos del barroco del sureste, del estilo barroco del sureste, se traslada en la población de Aceredo. Cuando se levanta y permanece 200 años en la población, cuando el pueblo va a ser anegado por las aguas del embalse, que EDPF, la hidroeléctrica portuguesa, va a
a cubrir de agua, los vecinos se niegan a dejar atrás su iglesia y vuelven a hacer un segundo traslado y la sacan del emplazamiento que tenían, que es aquí donde está. Pero yo decía que Aceredo supuso un verdadero trauma para las poblaciones gallegas del sureste. Supuso la desaparición de la memoria, la desaparición, el cambio de ubicación, la lucha por conseguir los derechos de una gente que no siempre fue correspondida. En los últimos meses, hablando de expolios, de sobreexplotación, los titulares de la prensa gallega y de la prensa nacional sacaron a la luz el tema de Aceredo. El vaciamiento de los embalses que se ha llevado a cabo por parte de las industrias hidroeléctricas, algunas de las cuales son objeto de investigación en estos momentos, se produjo no solamente en España, sino también en nuestro país vecino. El hecho de que EDPF produjera o llevara a cabo, digamos, de alguna manera, el vaciamiento del embalse del Lindoso ha provocado que la panorámica que tienen ustedes en la actualidad. Aceredo ha vuelto a aflorar. 30 años después de ser cubierto por las aguas, los vecinos han podido volver a caminar por sus calles, a recorrer sus casas y a volver a tener los símbolos de identidad claros. Y esto ha generado un grave problema, que es algo que va a haber que analizar de cara a lo que va a pasar con la reversibilidad de los embalses si se aplica la anulación de concesiones. El grave problema es que Aceredo se ha convertido en una irresistible atracción turística. Tienen ustedes aquí una foto de los visitantes realizada y publicada por la prensa sobre las actitudes de la gente en la población de Aceredo. El pueblo ha sido abandonado, pero últimamente se ha llenado de gente hasta tal punto que se han empezado a dar la voz de alarma por parte de la hidroeléctrica portuguesa diciendo que se controle el acceso a las ruinas porque la situación puede no ser tan estable como la gente piensa. Eso ha llevado también a una alteración de la memoria o a una reinterpretación por medio de la plasmación de grafitis, de que la gente realiza grafitis en las construcciones para perdurarse o que realiza un sistema indiscriminado que tendría que ser de alguna manera controlado por parte de la sociedad. El hecho de que el pantano, y con esto concluyo, se encuentre en tierras que son de la explotadas por una hidroeléctrica lusa, pero que no pertenecen a ello, puede llegar a plantearnos cómo debemos de gestionar no solamente el patrimonio desaparecido, que lo gestionamos con memoria, con pérdida o con esa visión del patrimonio que nos ha empeñado, sino cómo vamos a gestionar el patrimonio aparecido, bien por los problemas de desecación, de sobreexplotación de nuestras industrias hidroeléctricas o por los problemas generados por la eliminación de las concesiones. El turismo vamos a tener que gestionarlos y recordemos por último, y con esto concluyo, si los recursos se agotan o no se gestionan adecuadamente, se constituye en un grave peligro para esa España que desde hace unos años ha empezado a reivindicarse como la España vaciada, que solo busca, al igual que todo el resto de la población, la sostenibilidad necesaria y que a través de la energía hidroeléctrica se puede llegar a dar. Muchas gracias.